Le aprecio muchísimo, doctor Alejandro Macías, que nos tome la llamada telefónica, que nos haga tiempo en su agenda. De verdad, mil gracias. Y bueno, pues hay muchísimas preguntas que de hecho el auditorio está haciendo, que le está haciendo a usted. Lo han estado escuchando frecuentemente aquí en este espacio. De entrada, doctor, mil gracias. Y bueno, pues ya habemos coronavirus, confirmado el caso. Sí, Luis, pero mire, no es nada distinto de lo que se esperaba. Ya lo explica el doctor López-Gatell. Era algo que ya se sabía que tarde o temprano iba a ocurrir, que de alguna manera iba a entrar el virus a México. Pero ese paciente, por ejemplo, el que llega con una enfermedad leve, acude porque él sabe que puede tener el virus y por eso se le hacen las pruebas. Pero eso no quiere decir que todavía ya exista una transmisión local en México. Todavía no podemos decir eso. No hay que asustarse, hay que recordar que esta enfermedad va a ser leve en la mayoría de las ocasiones. Es leve en la mayoría de las ocasiones. Veía por ahí que entre el 2% de los casos es el que podría considerarse grave de todos los casos. Sí, digo, digamos, de las personas que se infecten, probablemente el 80% van a tener un cuadro muy leve, el 80%. El otro 20% van a tener un cuadro más intenso, pero de eso solamente, probablemente 1 de cada 7 van a necesitar una terapia para ayudarles a respirar mejor, oxígeno y cosas como esas. Y eso será más o menos de cada 100 personas y unas 2 o 3. Ok, de cada 100 personas unas 2 o 3, o sea, el 2%, el 3% sería el que realmente podría más estar en gravedad. Es lo que sabemos hasta ahora, sí. Usted nos decía desde que inició este tema, cuidado porque hay muchas personas que pueden estar infectadas, pero no enfermas, que no tienen ni un síntoma, bueno, ni fiebre, pues son un riesgo porque al final de cuentas terminan por contagiar. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Llama mucho la atención porque pues puede haber personas sí infectadas, pero no... Sí, no pero todavía no, Luis. Mire, ya cuando México tiene una buena red de diagnóstico, cuando ya las autoridades nos digan que ya está circulando ampliamente el virus, pues entonces ya pensaremos en eso. Ahorita si alguien tiene un problema respiratorio, lo más probable es que tenga influenza, no que tenga coronavirus. Entonces hay que tomar las cosas con calma. Ya cuando las autoridades nos digan, mire, ya hay transmisión sostenida en México, en la Ciudad de México, qué sé yo, en León, Guanajuato, en Guadalajara, entonces ya ahí vamos a empezar a pensar en coronavirus en las distintas regiones de México. No es el momento, ya se está preparando todo, pero todavía no entra el virus en transmisión local. Es un caso local, son casos aislados. Y si en lugar de haber venido a México hubieran ido a Colombia, bueno, pues lo hubieran detectado en Colombia, pero realmente la epidemiología de esos pacientes no pertenece todavía a México, sino a Italia, que es donde venían. Todavía no hay transmisión sostenida en México, hay que tomar las cosas con calma. Esto es muy interesante porque en Italia ya hay transmisión, por ejemplo. Sí, o sea, en Italia y en muchos países, en Corea, en Corea ya hay más casos que en China de los casos nuevos, ¿verdad? Pero en Italia seguramente ya hay transmisión local, en Irán ya hay transmisión local, muy probablemente en Japón. En Estados Unidos, fíjense, más importante que esto es, por ejemplo, el caso que reportan aquí de Estados Unidos, era un solo caso en California de una persona que nunca había salido, que no había salido recientemente de Estados Unidos, que no tenía ninguna conexión con ningún lugar en donde había coronavirus y lo encuentran y tienen coronavirus. Ah, caray, eso es más interesante. Sí, claro, ese ya significa una transmisión local. ¿De dónde venía? Quién sabe, pero ya se está transmitiendo en la comunidad. No es todavía el caso de México. Nos decía usted, doctor, hace unos días que hay que esperar también al cambio climático, me refiero al cambio de temporada, pues, y qué pasó con el SARS. O sea, el SARS también fortísimo, mucho más fuerte que este coronavirus que estamos viendo, y bueno... se detuvo con el calor. Y se detuvo con el calorcito. Ojalá, pero tampoco podemos apostar a eso. Sí, claro. Porque entonces nos puede llevar. Hay que esperar la mejor de las suertes. Ojalá que al virus no le guste demasiado el calor, pero también hay que prepararnos para tener las instituciones listas. En China reportaron algunos pacientes que habían sido curados, por decirlo de alguna manera, que ya daban negativo a la prueba, pero que después otra vez volvieron a dar positivo. ¿Esto es normal? No es que otra vez, es que nunca necesariamente desaparece por completo el virus, pero sí está visto que ya después del tiempo en el que la persona se cura, el virus se puede seguir detectando, pero ya la transmisión es muy poco eficiente. Es que esto va a llegar un momento
en que si se hace una pandemia como parece ser, pues el virus va a estar en todos lados y tenemos que acostumbrarnos a que es muy probable que nos vamos a infectar, y lo mejor es que nos agarre en buenas condiciones físicas. El que fume, que deja de fumar; el que no haga ejercicio, que lo haga; el que no cuide su diabetes, pues que la cuide; el que tenga demasiado peso, pues que trate en este momento de de empezar un programa de ejercicio, cuidar su peso corporal. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Todos lo queremos en cápsulas, ¿verdad? Vitaminas, ¿cómo voy a incrementar mi sistema inmune? Eso no existe. Claro. Hay que estar en buenas condiciones y tomar las cosas con calma. Oiga, finalmente, doctor, a ver, varias preguntas que nos hacen rapidísimo. ¿Las mascarillas funcionan? Y de funcionar, ¿qué tipos de mascarillas son las que se pueden usar? No, en la comunidad no les van a servir. La mascarilla funciona para el enfermo, no para evitar infectarse. El que esté enfermo, póngase una mascarilla, un cubrebocas, pues para que los demás vean que está enfermo y para que no ande esparciendo secreciones. Pero no intenten, o no crean que por esto no se van a enfermar. Es mejor mantener higienizadas sus manos, no tocarse las partes húmedas de la cara. ¿Se transmite por billetes, por dinero? No. Cuiden su dinero. No anden comprando cosas además que no les van a servir. El dinero no les va a dar ningún problema. ¿Hay que dejar de saludarse de beso? Luego, se hizo también durante la pandemia, pero digamos, se saludan de beso y el virus queda ahí en la mejilla. Bueno, el virus no tiene patitas para meterse en la nariz. No, es más riesgoso cuando uno se toca y uno solito se toca las partes húmedas de la cara porque se come las uñas, porque se pica la nariz. Eso es más riesgoso. Y eso está bien, vamos a tratar de tener precauciones extras, pero no debe ser tampoco una alarma. ¿No hay que tocarse la cara? No, digamos las partes húmedas de la cara. Es muy difícil no tocarse la cara. O sea, los ojos. Sí podríamos decir las partes húmedas de la cara. Los ojos, la boca, la nariz. Los ojos, la boca es donde uno se puede inocular el virus. Si uno se toca la frente, la mejilla, la barbilla, no debe pasar nada, pero sobre todo las partes húmedas de la cara. Bueno, pues, doctor, le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada telefónica. Nada más cerrar con este tema. Dijo el secretario Hugo López-Gatell que hay algunos estudios, hemos tratado de buscar esos estudios, de que probablemente 70% de la población en el mundo puede infectarse, 78 millones de personas hablan aquí en México. Y son inferencias que se han hecho a través de pandemias previas, de influenza sobre todo, donde en varias oleadas que llega la pandemia puede infectar a una buena proporción de la población, que generalmente oscila entre 30 y 60%. Entonces, esas son las estadísticas que están sacando más o menos. Ok. Le aprecio mucho, doctor, que nos haya tomado la llamada. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Es el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado de influenza.